algunas otras peticiones. Aquí la hermana Nuri Flores también ahí personalmente nos pidió que la pusiéramos en oración. Y vamos a orar ahí en el nombre de Jesús. Padre, creemos en ti, creemos, Señor, en el sacrificio de Cristo, ese sacrificio perfecto, Señor, que dice ahí tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, mira cada petición de oración, Señor, que ha sido presentada hoy. Te pedimos por el niño de nuestro hermano Leví, ahí está internadito, Señor, en el nombre de Jesús, ahí que tu mano poderosa pueda ahí, Señor, ser sobre su cuerpo y que su salud sea restaurada en el nombre de Jesús. Desde aquí enviamos palabras de bendición hasta allá donde está, Señor, y que tu mano poderosa ahí pueda, Señor, levantarlo, pueda sustentarlo y que se recupere pronto, Señor, de su salud en el nombre de Jesús. Cada petición de esta la presentamos ahí en el nombre de Cristo. Por la hermana Nuris también ahí, Señor, en su problema, que tú le puedas ahí responder. Oramos por los hermanos también, el hermano Álvaro y el hermano Alejandro, Señor, ahí, para que tú lleves consuelo a ellos, a su familia, y que pronto tenerlos aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, tu palabra la ponemos en tus manos, Señor, que haya una unción especial esta noche para hablar de tu palabra y que podamos ser instruidos por medio de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Gloria al Señor. Dice ahí, hermano, el versículo que leíamos, que mire, aquí nos habla de una casa en un proceso de purificación. Y realmente, hermano, le he venido mencionando esto, pero es nuestra realidad. ¿A qué casa no le ha llegado problemas, hermano? ¿A qué casa no se ha contaminado alguna vez? Yo creo que todas las casas, hermano, en algún momento se filtra ahí algo de parte del enemigo. Pero, gracias, hermana. Mire, lo importante es que el Señor a nosotros nos da algunos tics, por decirlo así, hermano, ahí en la palabra, algunas formas de que nuestras casas se mantengan puras. Y dice este versículo, hermano, ese versículo, Levíticos 14:22, que mire, para purificarla llevaban ahí un sacrificio de unas tortolitas, de unas palomitas. Dice, hermano, que también llevaban lo que es un hisopo. Mire todo lo que llevaban. Dice que llevaban también, hermano, un cordón escarlata. Un cordón escarlata. Ya vamos a hablar un poquito de eso, porque realmente, hermano, lo que el Señor, o a lo que el Señor nos lleva como casas, es que seamos casas purificadas. Fíjese que de alguna forma, si usted revisa el versículo 51, dice también, hermano, que aparte de esas avecías, aquí andaba buscando este versículo que no lo anoté, pero aquí lo tengo, es el versículo 51 de ese mismo capítulo. Dice que también, hermano, llevaban agua. Dice que las mojarás en la sangre de la avecilla muerta y en el agua corriente, y rociarás la casa 7 veces. Mire, es un proceso de purificación. Entonces, yo veo algunos elementos, y de eso vamos a hablar esta noche. Nos vamos a ocupar algunos, hermanos, minutitos para que hablemos de cómo nuestras casas tienen que estar purificadas. Y para que nuestras casas estén purificadas, hermano, mire, en nuestras casas tiene que haber hisopo, ya vamos a hablar de eso. Tiene que haber hilo escarlata, o algunas versiones dicen cordón escarlata. Dice, hermano, que tiene que haber sangre, y dice también que tiene que haber agua. Por lo menos vamos a ver 4 elementos hoy para que nuestras casas estén purificadas. Y vamos a hacer un recorrido en la palabra, hermano, cómo nosotros, de alguna forma, hermano, lógicamente espiritual, tenemos que aplicar esto a nuestras casas. Yo quiero que vayamos así rapidito, hermano, a ver el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 22. Capítulo 12 de Éxodo,
el verso 22, hermano, no sé si soy yo, pero me escucho bien, así como con eco, no sé si me escuchan bien ustedes. ¿Está bien? Solo es aquí entonces. Éxodo capítulo 12, verso 22. Mire lo que dice ahí. Mire cómo vamos a entrar a esta enseñanza. Dice: y tomarás un manojo de hisopo. No pierda de vista, o no pierda ahí, hermano, de la enseñanza de que sabe que aquella casa que estaban purificando había hisopo, había sangre, había agua y había cordón escarlata, dentro de las cosas que habían ahí. Entonces aquí vemos unas casas, hermano, que están recibiendo una instrucción de parte del Señor por medio de Moisés, y ellos le dicen: tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis, ¿dónde? En la sangre. Entonces hay hisopo y hay sangre que está en la vasija, dice, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Hay una instrucción. Mire, aquí todavía estamos hablando del pueblo de Israel, hermano, cautivo. Todavía no había sido liberado, todavía no había salido de Egipto. Ahí estaban a punto de salir de Egipto. Pero, hermano, me llama la atención cómo esta instrucción que le dicen a estas familias, diga conmigo, familias. Aquí le está hablando Moisés a las familias, hermano. Si usted lee los versículos, le dice Moisés: tomen un corderito por familias. Hermano, la iglesia, el pueblo de Dios, está constituido por familias. Entonces Moisés les da una instrucción y les dice: bueno, una vez que tengan ese corderito, lo van a sacrificar y van a echar esa sangre en una vasija. Pero cuando ya tengan esa sangre en la vasija, van a tomar el hisopo. El hisopo es un elemento de purificación, y ese hisopo lo van a introducir en la vasija que tiene la sangre, otro elemento de purificación. Y con ese hisopo van a marcar la puerta. No tanto la puerta, sino que van a poner una señal, van a poner una marca en los dinteles de la puerta. Y eso, les dice Moisés, servirá de señal. Es que esto me llamó la atención, hermano. Para que cuando el ángel destructor vea esa sangre, no va a tocar esa casa, sino que el ángel destructor va a ir directito a esa casa. Pero mira que esa casa tiene sangre, se va por encima de esa casa y no llega a la destrucción. Hermano, qué importante es que nuestras casas estén purificadas, hermano. Qué importante que nuestras casas tengan sangre. Qué importante que haya hisopo en nuestras casas, hermano, para que, mire, para que marquemos nuestras casas, y que cuando venga el tiempo de enfermedad, el tiempo de epidemia, el tiempo de destrucción, el tiempo de escasez, hermano, esa plaga pueda irse por encima de nuestras casas y no las toque. Entonces, más que por el tema y por la forma en que el Señor me lo mostraba, hermano, mire, yo sé que ahí hay una figura hermosa de que eso estaba anunciando el sacrificio de Cristo para los años venideros. Pero más que eso, por lo que vimos en Levítico, lo que nos está diciendo es que esas casas estaban purificándose. Es que esas casas, hermano, tenían los elementos de purificación. Esas casas, hermano, habían tomado el tiempo de purificarlas. Y mire esto. Dice que esa sangre iba a ser puesta, hermano, en los dinteles. Y ahí menciona puertas. Entonces mire. El Señor lo primero que quiere santificar de nuestras casas son las puertas. ¿Y qué son las puertas? Las entradas. Hermano, las entradas. Hermano, ¿cómo sería una casa sin puertas? Imagínese usted.
que sea el puro cajón, hermano, y que no le dejen ninguna puerta, no sería casa. No sería casa. Entonces, mire, cuando nosotros miramos puertas en la Biblia, tenemos que volarle ojo, hermano, porque, mire, ese es un lugar de acceso. Eso es un lugar para entrar a otra atmósfera. Ese es un lugar, hermano, donde nos permite ver cosas que así por fuera no las vemos. Usted puede mirar muy linda una casa por fuera. Usted puede ver una casa, hermano, pero espectacular por fuera. Y usted la puede apreciar, qué bonita está esa casa, qué bien pintadita está esa casa. Pero si no entra, no puede ver cómo está por dentro. Entonces, hermano, nosotros porque ya nos acostumbramos a esto, a que todas las casas ya le conocemos las entradas, hermano, las puertas, ya las conocemos, pero si tuviéramos un poquito más abierto nuestro sentido espiritual, ¿qué es las puertas, hermano? Cuando el Señor empezó a restaurar el templo, ¿sabe lo primero que restauraron? Las puertas. Digo, las puertas vamos a restaurar primero, son los accesos. Entonces, mire, aquí estamos hablando de que esa sangre, de que ese hisopo, ¿en qué parte de la casa van? En las puertas. Ahí se ministraba la sangre y ahí se ministraba, hermano, con el hisopo la sangre. Entonces, me voy a Salmos, capítulo 24, verso 7. Y mire lo que me enseña la palabra del Señor. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotras, puertas eternas. ¿Para qué? Para que entre el Rey de Gloria. ¿Será que está hablando con puertas literales aquí el salmista? ¿Será que le está hablando a una puerta de madera aquí el salmista, hermano? No, seguramente no. Aquí está haciendo referencia a una puerta, hermano, que ¿es usted o soy yo? Entonces mire lo que dice ahí: alzado puertas vuestras cabezas. Entonces, hermano amado, esas puertas que fueron allá purificadas en Éxodo 12:24, esas puertas que les ministraron sangre, esas puertas que agarraron hisopo, hermano, y las marcaron con sangre, como un sentido de purificación, como una marca para que el destructor no llegara ahí. Mire, aquí el salmista nos está diciendo que esas puertas somos nosotros. Pero déjeme ir un poquito más, hermano, déjeme aplicar un poquito más la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de las cabezas? ¿Alguien que me ayude? Vaya, en un hogar, ¿quién es la cabeza? Entonces agarremos más ese versículo, porque dice: alzaos vuestras puertas eternas, pero antes dice vuestras cabezas. Entonces yo puedo decir por este versículo que la puerta de una casa, oiga esto, la puerta de una casa es el esposo. La puerta de una casa es la cabeza del hogar, hermano. La puerta de una casa es el padre de familia. Entonces, ¿sobre quién tiene que estar rociada esa sangre, hermano? Mire, ¿a quién nos están llamando a ser puros? A que nosotros nos limpiemos, nos purifiquemos, hermano. Que sea ministrada de nosotros esa sangre. ¿Sabe a quién es el primero? A las puertas. ¿Y las puertas quiénes son? El padre de familia. Si usted nunca se había visto padre de familia, nunca se había visto como una puerta, déjeme decirle esta noche: usted es una puerta. Usted es una puerta para su casa. Lo bonito es que entendamos ese versículo y que seamos una puerta abierta para que entre
el Rey de Gloria. Que seamos una puerta que se abra y que podamos decir que pase adelante el Rey de Gloria. Que a mi casa entre el Rey de Gloria. Que en mi casa more el Rey de Gloria. Que en mi casa habite el Rey de Gloria. Entonces es una puerta para que entre, hermano, el Rey de Gloria. Pero cuando el Rey de Gloria viene, entonces esa puerta, esa cabeza se tiene que alzar. Eso es, la cabeza se tiene que abrir. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo aterrizamos esto, hermano amado? El primero que tiene que buscar del Señor es el padre de familia. Hermano, si no, perdóneme, pero vamos a ver un par de versículos ahí que nos hablan, hermano, de que qué cosas estamos dejando pasar como porteros nosotros, los padres de familia. ¿A qué le estamos abriendo la puerta de nuestras casas, los padres de familia? ¿Qué es lo que está entrando a nuestras casas, hermano? Y los que mire, los que son usados para llevar esas cosas, los padres de familia, hermano, yo insisto y le he venido diciendo a usted, lo que nosotros hagamos hoy repercute en nuestras generaciones, hermano. ¿Pero por qué? Porque como puertas estamos dejando pasar cosas que no deberíamos de pasar a nuestras casas. Como puertas nos estamos abriendo, hermano, a otras cosas que no deberían de pasar. Mire, cuando vemos el versículo 5, pero vamos a irnos a Éxodo, siempre en el capítulo 21, verso 5, mire esto, mire este versículo, analicemos este versículo. Pero si el siervo insiste, diciendo, amo a mi Señor, mire a quién más ama, amo a mi mujer y a mis hijos, y dice, no saldré libre. Mire la forma, hermano, es que esto es tremendo. Mire la forma de confirmar la de este hombre. Dice que entonces su amo, dice el versículo 6, lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Mire, hombres, puertas, tenemos que ser marcados para servir al Señor para siempre. Pero mire dónde se daba hermano, eso era como que, mire, déjeme hablarle un poquito de esto para que lo entendamos mejor. Mire, habían hombres esclavos. Venía una familia adinerada y lo compraba, pagaba un precio por él para que le sirviera. Pero había una ley en Israel, hermano, no sé si eran 7 años por ahí, hermano, donde solo esa persona podía servir por esa cantidad de tiempo. Pero después de eso, el amo, el dueño de esa persona, tenía que dejarlo libre a lo que él quisiera hacer. Pero entonces ese siervo o algunos de ellos decían, me ha tratado bien mi amo, me siento bien en esta casa, no me quiero ir. Entonces se convertía en un esclavo por amor. Y a eso es lo que tenemos que llegar todos nosotros, hermano, a no estar aquí porque me obligan a estar aquí, a no servir porque me obligan a servir, no, sino que podamos llegar al nivel de ser esclavos por amor. Pablo decía, antes era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo. Pero ¿dónde iban ¿dónde iban a sellar su pacto de servicio? A una puerta. Cuando yo estudiaba esto decía, ¿y por qué a una puerta? ¿Por qué no lo podían hacer en otro lado de la casa? ¿Por qué precisamente tenían que ir a pagar ese pacto, hermano, a pagar ese voto a una puerta? ¿Sabe por qué? Porque la puerta es el esposo. Entonces, el primero que tiene que servir por amor tiene que ser el esposo, hermano.
o lo normal. Yo sé que hay muchas hermanas que vienen a la iglesia y sus esposos no están aquí, pero ahí vamos a hablar más adelantito de eso. Pero hermano, lo normal en una familia, el que tiene que estar entregado al servicio por amor, mire, es el esposo, es el padre de familia, es el padre de familia. Tiene que dar el ejemplo en su casa cómo servir al Señor. Entonces, déjeme avanzar un poquitito más. Y en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 19, dice la Biblia ahí, hermano. Y con este versículo quiero hablar de algunas cosas. Dice: el que ama la disputa, ama la transgresión. Pero dice: y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Entonces, padres de familia, ¿cómo están nuestras puertas? O nosotros como puertas, ¿estamos purificándonos? Hermano, ¿estamos ministrando la sangre de Cristo en nosotros? ¿Hay limpieza en nosotros? Mire, esto es una buena pregunta para nosotros. Ahí me incluyo yo, hermano, porque yo soy padre de familia. Hay una ministración de sangre en nosotros. ¿Qué es eso, pastor? Ministremos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Hermano, la sangre de Cristo nos compró, amén. La sangre de Cristo nos salvó, amén. Pero dice la Biblia también que la sangre de Cristo purifica. Entonces, nosotros como puertas estamos llamados, hermano, a estar en una constante limpieza, hermano, que nosotros podamos ir delante del Señor y poderle decir: Señor, yo sé que ya tú me lavaste, yo sé que ya tú me salvaste, yo sé que ya tú hiciste un milagro en mí, pero yo necesito que me estés limpiando. Necesito que estés purificando mi vida, necesito que estés purificando mi alma, mi cuerpo. Y dice la Biblia que nuestro espíritu, que nuestra alma y que nuestro cuerpo sean irreprensibles delante del Señor. Entonces nosotros como padres de familia necesitamos, hermano, que haya hisopo, que haya sangre. ¿Cuántas formas de abrir puertas, hermano? Muchas, hermano. Muchas. ¿Cuántas formas tiene un padre de familia de abrir puertas al enemigo? Por medio del adulterio. Esa es una puerta tremenda, hermano, que se abre. Por ver cosas indebidas, esa es una puerta que se abre. Si estamos viendo cosas, hermano, que son inmorales, cosas que son indecentes, se abren puertas, se abren puertas. Y así, hermano, mire, pudiéramos hacer una lista, pero lo que quiero decirle, o lo que quiero recalcar en este punto, es que aquellas puertas los marcaron con sangre. Agarraron hisopo, hermano, lo pusieron ahí en la vasija de sangre y las marcaron con sangre. Eso es purificación. Y yo quiero, hermano, que me vaya ahí agarrando el mensaje, porque mire, son puertas. Mire, si nosotros no aprendemos a cuidar nuestras entradas, hermano, nuestras casas de repente van a tener problemas. Mire otro ejemplo, Josué capítulo 2, verso 17. Ahí busque el libro de Josué, capítulo 2, verso 17, dice: y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que, mire esto, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata. ¿Vio? Veo que ahí hay otro elemento de purificación. Sí, me agarró el mensaje desde el inicio, hermano.
¿Se acuerda de los elementos de purificación que decía Levíticos 12, creo que es? Había sangre, había hisopo, había hilo escarlata y había agua. Esos 4 elementos vamos a ver ahorita. Ya vimos los primeros 2, hisopo y sangre, que se ministró ¿dónde? En las puertas. ¿Y las puertas quiénes son? El padre de una casa. Esa es la puerta. Pero aquí vemos otro elemento que es, hermano, el cordón de hilo escarlata. Y es que esa palabra escarlata, hermano, es también, dice, cuando la buscamos en el diccionario, es como de color rojo. Entonces también tipifica la sangre. Ahora, ¿dónde pusieron ese hilo escarlata? Vamos a ver. ¿Dónde lo pusieron? Hermanos, cenaron hoy, ¿no? La ventana. Sí estamos despiertos, hermano. Sí, ¿verdad? Sí estamos aquí. Amén. Mire dónde lo pusieron. Dice que ese hilo escarlata lo iba a atar a la ventana. Dice, por la cual nos dejaste bajar y reúnas contigo, mire esto, en la casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Mi hermano, esta es una de las historias más ¿cómo le diría, hermano? Así como que el Señor tuvo misericordia de una ramera. ¿Y sabe que esa ramera entró a la genealogía de Jesús? Hermano, tremendo. Pero mire esta mujer cómo pudo, hermano, en medio de una ciudad donde no se escuchaba hablar de Dios muchito, hermano. Ella estaba ahí en Jericó. Llegan los espías, entonces, y aquellos espías, hermano, por alguna razón se fueron a meter ahí, hermano. Pero ella recibe la salvación de su casa. Pero ¿cuál fue la señal de esa salvación? Hermano, ¿cómo llegó la purificación a esa casa? ¿Cómo esa casa fue purificada? Porque pusieron en la ventana de esa casa un cordón de hilo escarlata, uno de los elementos que me dice ya Levíticos que es para purificar una casa. Es para purificar una casa. Entonces, mire, y esta señal ya no estaba en la puerta, esta señal estaba en la ventana. Y la ventana, cuando nosotros buscamos, hermano, en el diccionario, dice que es una abertura. Ojo ahí, hermano. Mire, es un acceso. Tal vez no como la puerta, que es un acceso principal, pero sí es, hermano, sí es una abertura que tiene la casa. Hermano, Dios santo, que el Señor me ayude, hermano, a poder explicarme bien. Mire, ¿cómo los accesos a nuestras casas tienen que estar purificados, hermano? ¿Cómo los accesos a nuestras casas tienen que tener una administración de purificación, hermano? Y ya vimos el primer acceso y somos nosotros los padres. Usted, padre de familia, y usted que en un futuro va a ser padre de familia, desde ya vaya mentalizado que usted es una puerta de acceso a su casa. Que lo que usted permita que entre a su casa, hermano, va a tener una repercusión para bien o para mal. Si somos esa puerta que se abre para que entre el Rey de Gloria, bendito sea el Señor, porque esa casa va a ser bendecida en todo tiempo. Pero si somos esas puertas que nos abrimos para que entre la corrupción, para que entre el engaño, para que entre la traición, para que entre, hermano, todo ese tipo de cosas, hermanito, nuestras casas se vienen a la ruina. Ahí lo leímos en Proverbios. ¿Para qué nos vamos a abrir nosotros como puertas? Qué lindo que digamos que entre el Rey de Gloria, que nuestras casas pueda habitar el Rey de Gloria, y que cuando miramos que se acerca la inmoralidad, cerremos esa puerta. Miramos que se acerca un negocio ilícito, cerramos esa puerta, hermano. Si le llegó un mensajito medio raro a las 11 de la noche, ¿qué hacemos?
Ya será de Dios, ¿verdad? Voy a hablar con esta sierva del Señor a esas horas. No abra puertas, hermano. Si le llegó una solicitud de amistad de Facebook con una media, ay, hermano, no abra puertas. No abra puertas, hermano. No abra puertas. Es que mire, la puerta la van a llegar a tocar. Eso no podemos impedirlo, hermano. Eso no lo podemos impedir. Pero el tocar la puerta nos va a llegar. ¿Qué es eso? Las tentaciones van a llegar. Las invitaciones a pecado van a llegar. Las invitaciones a hacer cosas indebidas van a llegar. Eso no lo podemos evitar, hermano. Pero el abrir la puerta o trancar la puerta, eso sí ya depende de nosotros. Y por eso es que la Biblia nos dice, hermano, que no demos lugar al diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque el diablo, hermano, una aberturita así en la puerta y ya se metió, hermano. Ya se metió. Entonces, mire, como puertas tenemos que estar bien sabidos que al único que le vamos a abrir es al Rey de Gloria. Ahora, aquí vemos a una mujer, hermano, que marcó otro punto de acceso y es la ventana. Aquel purificó la puerta, pero hermano, esta mujer purificó la ventana y ese es otro punto de acceso a las casas. Ese es otro punto de acceso, hermano, la ventana. Y fíjense que cuando busco en la Biblia, hermano, vámonos al libro de Jeremías, capítulo 9, verso 20. Es que hermano, la Biblia es, qué tremendo, hermano. Mire lo que dice ahí. Oíd pues, mujeres, la palabra del Señor, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad la lamentación a quienes, a vuestras hijas. Y luego dice, y la endecha a cada una o a una a su vecina. Y dice el versículo 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, exterminando a los niños de las calles, a los jóvenes de la plaza. Hermano, ¿para quién es el mensaje ahí? ¿Quiénes son las ventanas entonces? Yo creo que más claro no lo puede hablar la Biblia, hermano. ¿Por qué no dice ahí, hombres y mujeres, oíd la palabra del Señor, enséñenselas a sus hijos y a sus hijas, y compártanla ahí con sus vecinos y con sus vecinas? ¿Por qué la Biblia se refiere solo a mujeres ahí, hermano? Porque la mujer es una ventana, así como el hombre es una puerta de acceso. La mujer es una ventana de acceso también, hermano. En la puerta hay sangre y sopo, pero en la ventana tiene que ministrarse el hilo, el cordón escarlata. Otro elemento de purificación. Si a nosotros los varones, hermano, nos piden que nos purifiquemos, también las mujeres no son la excepción. Tienen que purificarse. Tienen que limpiarse, hermano. Tienen que ir delante del Señor y ahí estar consagrándose al Señor cada momento. Porque mire, el mensaje directo para las mujeres. Mujeres, dice ahí, cómanse la palabra del Señor. Mujeres, por favor, aliméntense de la palabra del Señor. Estén en un constante ahí de escuchar, de leer la palabra del Señor. Y luego dice que, hermano, que eduquen a sus hijas. Y luego, si no es suficiente, entonces compartan eso con sus vecinas. ¿Por qué el mensaje es para las mujeres? Porque también las mujeres son un acceso a la casa. Y así como nosotros los padres de familia podemos abrirnos a cosas, hermano, feas, inmorales, sucias,
también la mujer se puede dar para eso. Entonces mire lo que nos enseña la palabra. ¿Sabe qué es lo que tenemos que purificar? Los accesos a nuestras casas, hermano. Pero aquí yo no estoy hablando de puertas físicas. Le estoy dando palabra, le estoy dando Biblia, donde, hermano, somos nosotros que tenemos que purificarnos. Nosotros las puertas y las hermanas las ventanas. Mire, hay un versículo en Joel, yo creo que es Joel capítulo 2, déjeme leerlo. Mire lo que dice. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla. Dice que suben a las casas. Pero mire esto que tremendo, hermano, no entran por las puertas. Dice que entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Déjeme decir algo más de esto. Fíjese que cabalmente esto que estamos viendo en su historia ahí, eso es lo que le iba a pasar a la casa de Rahab, con el versículo que estamos ejemplificando esto. Porque el temor de Rahab es que cuando el pueblo de Israel venga sobre nosotros, nos va a destruir. Hermano, eso es lo que le iba a pasar a Rahab y su casa. O sea, usted sabe que esos 12 que andaban ahí, o esos hombres que andaban ahí, hermano, solo andaban viendo aquella tierra, eran 12 espías, solo andaban viendo aquella ciudad para luego venir a atacarla y destruirla. Pero ¿sabe que la casa de Rahab no la tocaron? ¿Por qué no la tocaron? Porque en su ventana tenía hilo escarlata, en su ventana. Entonces el ejército enemigo llegó y vio esa señal y no tocaron esa casa. Pero ¿cómo entonces el pueblo enemigo puede entrarse a la casa por las ventanas? Cuando no hay hilo escarlata, cuando no hay señal de que esa casa está consagrada al Señor, cuando hay señal, hermano, de que esa casa no hay pecado de la cual se le pueda decir que hay adulterio, que hay fornicación, que hay esto, que hay lo otro, hermano, no hay cómo. ¿Por qué? Porque hay hilo escarlata en la ventana, hay purificación. La madre de esa casa está consagrada, entonces la destrucción no puede llegar, no puede entrar. Es que, mire, hermano, es tremendo porque el diablo quiere entrar, pero como la puerta está trancada para él, entonces va a buscar la ventana. Y eso fue lo que pasó con Eva. Eso fue lo que pasó con Adán. El enemigo no atacó la puerta. La serpiente no entró por la puerta. La serpiente entró por la ventana. Por eso es que Pablo dice ahí en Timoteo, dice, es que no fue engañado el hombre por la enseñanza, no fue engañada la puerta, no fue violada la puerta, hermano, sino que la que fue engañada, dice la Biblia, fue la mujer. Entonces el enemigo, al no poder entrar por un lado, va a querer buscar otro acceso. Pero si el padre de familia y si la madre de familia están consagradas, puros delante del Señor, no hay acceso por donde el enemigo puede entrar, hermano. Entonces, mire la responsabilidad de los padres. Mire la responsabilidad que tiene papá, hermano, de guardarse, de estar ahí limpio, puro delante del Señor. Pero también la madre de familia no se tiene que quedar atrás. Tiene que purificarse, porque usted, hermana, también es una puerta o es una ventana, es un acceso a la casa. Y si el enemigo no puede entrar por la puerta, entonces va a buscar a entrar por la ventana. Entonces, hermano, que no nos pase lo que le pasó a Eva, que no nos pase lo que se perdió allá en el huerto. También, hermano, que nuestras casas no pierdan eso. Fíjese que la Biblia, después de que eso sucedió, después de que el hombre cayó, ¿cómo dice la Biblia? Hermano, muertos en delitos y pecados, entró la muerte a la casa, al huerto. ¿Pero por qué?
Porque la ventana no estaba con hilo escarlata. Ahora, ese versículo menciona algo tremendo. Porque dice que el sol se opacará. La luna también, hermanos, se opacará. Y dice que las estrellas dejarán de brillar, hermano. Y cuando yo me voy a buscar el significado de eso, yo quiero que pongas Génesis. Pone Génesis 37, creo que ahí está. Para que veamos mire quién es el sol. Mire quién es la luna. Y mire quién es las estrellas. Dice Génesis 37:9. Tuvo aún otro sueño. Está hablando de José. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido otro sueño. Y he aquí, mire esto, hermano: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, dice José. Hermano, si leímos Joel lo que decía ya, que el sol se iba a opacar, la luna se iba a opacar y que las estrellas iban a dejar de brillar. Mire, los tres están ahí. José tiene ese sueño y dice: el sol, la luna y 11 estrellas se inclinarán ante mí. Pon el siguiente versículo. El versículo 10 dice: y él le contó a su padre y a sus hermanos, y dice que su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? ¿Quién es el sol entonces? ¿Sí me entendió el mensaje? ¿O sí está claro lo que dice la Biblia? ¿Quién es el sol entonces? El Padre. ¿Quién es la luna? La madre. ¿Y quiénes son las estrellas? Los hijos. Quiero que me pongas el versículo de Joel, el que leímos, 2 y algo. Dice: ante ellos, el siguiente, el 11. Hermano, y casi el versículo también es el mismo, ¿no? Eso sí no me fijé. Pero también es el 11 este. Pon el 11. Mire, cuando la ventana está abierta, cuando la ventana no está purificada, cuando en la ventana no hay hilo escarlata. Se durmió el de la pantalla, vamos a leerlo. Ahí está. Dice que el Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, poderoso es el que ejecuta. Vamos a ver. No es ese. Déjame verlo acá en los apuntes. Pero yo lo que quiero es que veamos, hermano, cómo la Biblia, no hombre, si era el 10, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos. Y dice Joel 2:10, es que todo, hermano, no perdamos el hilo de esos versículos. Porque dice que entran por la ventana como ladrones. Es que estamos viendo eso, hermano, que la madre de familia es una ventana. Pero dice que entran, hermano, como ladrones ahí por la ventana. Y como entran a la casa, entonces, hermano, hay un problema en los cielos. Y el sol y la luna se oscurecen. Mire eso. Y ya vimos que en Génesis, en la revelación del sueño, cuando Jacob escucha a José su hijo, hermano, lo que había soñado, se estremeció y dijo: ¿cómo es posible? Me está diciendo que yo, Jacob, y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Pero José no había soñado que su papá y que su mamá y que sus hermanos se iban a inclinar ante él. ¿Qué soñó José? Él miró el sol, él miró la luna y él miró 11 estrellas que son sus 11 hermanos que se iban a inclinar ante él. Entonces, hermano, la Biblia me enseña a mí que cuando me habla de sol, luna y estrellas, se está refiriendo a una familia. Se está refiriendo al papá, a la mamá y a los hijos. Y vimos entonces ahí en Joel 2, hermano, en Joel 2:10, donde dice que como el ejército entró por la ventana, esa ventana no tenía hilo escarlata. Esa ventana no estaba purificada. Alguna puerta, alguna entrada ahí se había concedido, hermano, por el pecado. Y entonces entró la destrucción a la casa. Y se opacó el sol, el Padre. Se opacó la luna, la madre de aquella casa. Pero también los hijos
dejaron de brillar. Madre de familia, dense en cuenta cuánto podemos perder como casas si las ventanas no están purificadas, hermano. Si ese acceso a nuestras casas no están purificadas, hermano, se puede terminar un hogar. Se puede terminar un hogar. Y yo creo que hermano, ejemplos no nos faltan hoy para ver cómo están las familias, hermano. Yo creo que ejemplos, hermano, Dios santo, si por donde usted vaya hay problemas en el hogar, pero sabe, hermano, a veces queremos atribuir todo, hermano, a que este aquí, que este allá, o que aquella no hace nada. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de las casas? El problema no es que, hermano, no es que no se entiendan. El problema no es que mucho trabajo. ¿O sabe qué es lo que está pasando en nuestras casas? Purificación. Las entradas tienen que estar purificadas. Los accesos a la casa tienen que estar purificados, hermano. Los accesos a la casa tienen que estar purificados. Porque una puertecita se abrió, hermano, y ya se arruinó todo. Entonces, aquí lo que nos está enseñando la Biblia, hermano, es que esos elementos de purificación no pueden faltar en nosotros. Los esposos son la puerta, y la puerta tiene que estar marcada con sangre, ahí con hisopo. Las madres son la ventana, pero en esa ventana no tiene que dejar de estar, hermano, el hilo escarlata. Eso es purificación, para que no entre el enemigo. Entonces, mire, yo creo, hermano, que el Señor nos ha traído a este tipo de enseñanzas. ¿Sabe qué? Para que nuestras casas sean casas sólidas. Para que nosotros, hermano, en nuestras casas no haya acceso a la inmoralidad, no haya acceso a los negocios ilícitos, no haya acceso al pecado, sino, hermano, que seamos casas con nuestras entradas purificadas, las puertas y las ventanas purificadas. Con eso le estamos diciendo al pecado: aquí no hay entrada ni por la puerta ni por la ventana. Tenemos que sellar nuestras casas. Mire, déjeme avanzar un poquito más. Lucas capítulo 22, verso 10. Nos falta ver el otro elemento de purificación. Y dice, y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahí está el otro elemento. Dice que este hombre lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Para dónde iba esa agua entonces? Para la casa. Es decir, esa es una casa que, hermano, que llevaban agua a esa casa. Y dice el versículo 11 que, y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces aquí veo una casa, hermano. Aquí veo una casa a la cual le ministraban agua. Y déjeme aplicar así rapidito, hermano, por el tiempo. Pero fíjese que ya esa purificación ya no es en los accesos, sino que esa purificación es en el interior de la casa. Mire, Jesús estuvo en muchas casas, hermano, y en alguna ocasión estuvo en casas problemáticas. Por ejemplo, estuvo en la casa de Zaqueo. ¿Se acuerda cuando le dijo el Señor: Zaqueo, bájate de ahí porque me es necesario ir a tu casa? Pero esa casa tenía problemas, hermano. Él dijo: ¿sabes qué, Zaqueo? Cuéntame cómo está en ese pago de impuestos, porque dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos, hermano. Y de él salió y dijo: Señor, yo le devolveré 4 veces a aquellos que he defraudado. Entonces quiere decir que había fraude en esa casa. Pero Jesús fue a arreglarla. De repente llegó a una casa de un fariseo, hermano, y también ahí les dio un mensaje: ¿saben qué? Hipócritas, laven el plato por dentro y por fuera, pero ustedes solo lo lavan por fuera, les digo.
por dentro no lo lavan. Eso le estaba diciendo, ustedes son solo apariencia. Llegó a corregir. Pero hermano, pero a esta casa, yo le encuentro algo diferente. Y es que Jesús iba a tener una reunión muy íntima con sus discípulos. Tanto así que Él dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta cena. Entonces, como era una reunión tan especial, ¿sabe que esa fue la última vez que el Señor se sentó con sus discípulos? Después fue a la cruz, después de esa reunión. Entonces, era tan importante esa reunión que dijo, la voy a hacer en una casa que hay pureza. Lo voy a hacer en una casa que hay agua. Lo voy a hacer en una casa donde esa casa es costumbre que lleven agua. Hermano, el agua es pureza. El agua es, hermano, que nosotros tenemos que tener en nuestras casas, hermano, pureza. Mire, que en el seno de nuestras casas, aquí ya no estoy hablando de accesos, hermano, que en el seno de nuestras casas haya pureza. Pero para que haya pureza en el seno de nuestras casas, en el interior de nuestras casas, hay que purificar las entradas primero. Y por eso le hablé primero de purificar las puertas y purificar las ventanas. Porque de eso depende que adentro esté limpio. Hermanos, si tapamos las entradas al pecado, entonces el interior de la casa va a estar limpio. Pero para que eso permanezca limpio tiene que haber agua. ¿Y agua qué es, hermano? Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Yo no sé si en su casa acostumbran a escuchar alabanzas, pero verdaderas alabanzas, hermano. Eso es tener agua en la casa. Si escuchan mensajes ahí, eso es tener agua en la casa. Pero mucho mejor si hay devocional, si hay búsqueda del Señor en oración, si hay búsqueda del Señor en la palabra, esa casa, hermano, hay agua. Entonces, fíjese que cuando usted lee ese versículo dice, sigan al hombre que lleva el cántaro. O sea, llevaba agua a su casa. Pero después dice, y díganle al padre de familia. Quiere decir que no era el padre que llevaba esa agua. Por ahí yo puedo ver que era un hijo de aquella casa que llevaba agua, hermano. Entonces los hijos tienen que colaborar para que la casa se mantenga limpia. No, y no, hermano, está bien, ahí trapeada y aseada, pero más que eso es, hermano, pureza espiritual. Que en el interior de nuestras casas haya pureza. Y entonces va a decir Jesús, yo quiero estar en esa casa. Porque eso fue lo que pasó, hermano. Es una instrucción de Jesús que le dice, ve y cuando encuentres a ese hombre que lleva el cántaro, síganle. Y a la casa que entre, en esa casa quiero hacer mi reunión sublime. Quiere decir, hermano, que la casa que se limpia, que bueno, primero las puertas, después las ventanas, pero que también en su interior hay pureza. En esa casa le gusta reposar al Señor. En esa casa es donde el Señor anhela estar. En esa casa es donde el Señor quiere hacer sus reuniones más especiales, hermano. Yo no veo que el Señor haya llegado ahí a corregir de ninguna manera. Lea esa historia y si se encuentra alguna corrección del Señor, hermano, me avisa. Pero ahí lo que llega el Señor es a tener comunión. Porque es que en nuestros hogares, hermano, mire, ¿por qué en nuestros hogares hay falta de comunión con el Señor? ¿Por qué en nuestras casas, hermano, hay una sequedad, hermano? No se siente nada del Señor, hermano, ahí hay un desierto. ¿Por qué es que a veces pasamos esos desiertos en nuestras casas? Es que, hermano, hay falta de limpieza. Hay falta de que nuestras casas sean puras.
Porque el Señor llegó ahí a tener comunión con sus discípulos. Se sentaron a la mesa, partieron el pan, hermano, y allí hubo comunión. Si queremos que en nuestras casas haya comunión con Cristo, empecemos, hermano. Mire, empecemos con nosotros los padres de familia a purificarnos. Luego, las puertas. Luego, las ventanas, que son las madres de familia, empiecen a hacer un trabajo de purificación. Y cerremos toda puerta, hermano, que el enemigo quiere entrar, pero cerremos toda puerta. Tanto el padre como la madre están llamados a cerrar los accesos para que en nuestro interior haya pureza, para que en el seno de esa casa haya pureza. Le voy a leer un versículo que estaba viendo ahí. En cierta ocasión Jesús llegó a una casa. Lucas 7:44 dice: Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, el Señor llegó a esta casa de este hombre, era un fariseo, Simón, y dice: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Quiere decir que en esa casa no había agua, hermano. En esa casa se terminó el agua. Y miren la enseñanza, por eso le digo, a esas casas el Señor llegó a corregir, el Señor llegó a poner algo en orden. Y en esta casa lo que va a poner ahí es que, ¿sabes qué, Simón? Yo vine a tu casa y lo primero que me fijé, que en tu casa no hay agua. Hermano, que el Señor llegue a nuestras casas. ¡Qué desorden, ma! Entonces, y el Señor empieza a corregir. Que vaya a corregir, hermanos, pues ni modo, ¿va? Pero qué bonito que mejor llegue y diga: este es el lugar donde yo anhelé estar. Así les dijo a los discípulos. No se imaginan cuánto he anhelado compartir este tiempo con ustedes. ¿Y por qué fue elegida esa casa entonces? Porque en esa casa hay agua. Hermano, mire, yo le vengo insistiendo en esto, pero tenemos que trascender. Hermano, si estamos aquí, por favor, entonces vayámonos un poquito más alto. Metámonos con la palabra, hermano. Leamos la palabra, hermanito. Ya no podemos darnos el lujo de que se nos vaya un día sin leer la palabra, hermano, por favor, no. Queremos que nuestras casas sean distintas. Empecemos a jalar agua. ¿Qué es jalar agua, hermano? ¿Me voy a ir a un pozo a traer agua? No. Jalar agua es: lea la Biblia, cómase el rollo. Eso es jalar agua. Hermano, que en nuestras casas haya suficiente agua. ¿Para qué? Para que el Señor llegue ahí y que haga un milagro, así como en las bodas de Caná, que convierta esa agua en vino. Pero ¿y si las tinajas están vacías como estaban en esa boda? ¿Qué dijo Jesús cuando iba a convertir el agua en vino? ¿Cuál fue la primera instrucción que él dio? Llenen las vasijas de agua. Quiere decir que esas vasijas estaban vacías. Otra casa que no tenía agua, hermano. Y a raíz de ahí vienen los problemas. ¿Se acuerda qué aplicación dábamos con esto? Que el vino es gozo, el vino es alegría, y que el vino, el mejor vino está para el final. Eso enseñábamos el viernes pasado. Pero si, hermano, y si las vasijas no tienen agua, ¿qué va a convertir el Señor? Nada. Entonces la primera instrucción del Señor es: llenen las vasijas de agua. Eso es, llevemos agua a nuestras casas. Eso es, hermano, empecemos a fluir más en la palabra del Señor. Empecemos a meternos más con la palabra del Señor. Que en nuestras casas, hermano, haya un fluir de la palabra del Señor, para que entonces haya limpieza en nuestras casas. A los hermanos de alabanza tal vez me acompañan. Yo creo que, hermano, un mensaje sencillo. No necesitamos tanta, hermano, tener tanto conocimiento para poder aplicar esto en nuestras casas. No necesitamos tanta teología para aplicar esto en nuestras casas. Las puertas que estén purificadas, las ventanas
que estén purificadas, para que nuestro interior también esté puro y que nuestras casas se conviertan en una habitación del Señor, que Él quiera estar en nuestras casas. Ahí póngase de pie, vamos a orar esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alzado puertas vuestras cabezas y deje que entre el Rey de Gloria. Deje que entre el Rey de Gloria. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos y examínese usted. No examine a su esposa, no examine a su esposo. Examínese usted cómo está. Usted puerta y usted ventana, ¿cómo está?